En un pequeño rincón de México, donde las casas de adobe se abrazaban a las faldas de montañas ancestrales y el aroma a tortillas recién hechas flotaba en el aire, se preparaba una noche diferente. Las farolas de las calles polvorientas parpadeaban con una luz anaranjada, dibujando sombras alargadas que danzaban al compás de la brisa tibia. Los ladridos lejanos de los perros y el murmullo de conversaciones en los patios llenaban la oscuridad, creando una sinfonía de paz rural. Era una de esas noches en que las estrellas brillaban con una intensidad deslumbrante, como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo negro, prometiendo que el universo guardaba secretos inmensos. Sin embargo, bajo ese cielo estrellado, en el corazón del pueblo, un evento estaba a punto de desatar una marea de asombro, y para muchos, un abismo de incredulidad. La iglesia, un edificio modesto pero imponente, con un campanario que se alzaba orgulloso hacia el firmamento, estaba inusualmente concurrida. Era miércoles por la noche, día de servicio especial, y la expectación era palpable. Familias enteras, desde los niños correteando por los pasillos hasta los ancianos con sus rostros surcados por el tiempo, se congregaban, sus corazones llenos de una mezcla de fe y curiosidad. Sabían que el pastor Elías subía al púlpito esa noche, y eso, de por sí, era un espectáculo. Sus voces se mezclaban en un zumbido reverente, una espera silenciosa por la palabra que, creían, les iluminaría el camino. No podían imaginar que, en lugar de iluminación, una sombra de duda y luego una luz divina descenderían sobre ellos. Al frente, un hombre con una presencia magnética se preparaba. El pastor Elías era el epicentro de la vida espiritual del pueblo, un líder carismático cuya voz profunda y resonante podía llenar hasta el último rincón de la iglesia, penetrando las almas con una elocuencia inconfundible. Su fama se había extendido más allá de los límites del pueblo. Caravanas de feligreses de aldeas vecinas viajaban para escucharlo, atraídos por sus sermones apasionados y su habilidad para desentrañar los misterios de las Escrituras con una claridad asombrosa. Elías tenía un don para las palabras, una capacidad innata para mover masas, y a medida que su popularidad crecía, también lo hacía algo más sutil pero insidioso: su orgullo. Se había convertido en un orador formidable, más preocupado quizás por el aplauso y la admiración de su rebaño que por la humildad que predicaba. Sus trajes impecables, su cabello siempre bien peinado y su sonrisa radiante eran parte de su personaje, el pastor Elías que todos amaban. Era conocido por su ingenio, por los chistes que salpicaban sus sermones, haciendo reír a la congregación, y por las historias conmovedoras que traían lágrimas a los ojos de los más devotos. Pero esa noche, esa misma elocuencia, empapada de una creciente vanidad, lo llevaría por un camino impensado. La atención que recibía, la adulación constante, había inflado su ego hasta un punto peligroso, haciéndole creer que su interpretación, su carisma, era lo que realmente importaba, más allá del mensaje que debía transmitir. La iglesia, con sus bancas de madera pulida, estaba a rebosar. Las luces del techo, aunque un poco tenues, iluminaban los rostros expectantes de la multitud. El aire vibraba con una energía especial, una mezcla de cánticos devocionales y el crujido de las rodillas al arrodillarse. Algunos alzaban las manos en alabanza, otros susurraban oraciones. La fe se sentía densa y real, casi tangible. Los niños, sentados en los regazos de sus padres, observaban con ojos curiosos, absorbiendo el ambiente sagrado. Era una noche donde la fe parecía más viva que nunca,
un testimonio de la devoción inquebrantable de la comunidad. Elías subió al púlpito y un silencio reverencial cayó sobre todos. Su presencia era imponente, su figura alta se destacaba contra el fondo del altar. Comenzó su sermón con su habitual fervor, su voz resonando con autoridad. Habló de la fe, de la esperanza, de la redención, entrelazando pasajes bíblicos con anécdotas personales que resonaban en el corazón de la gente. La congregación lo seguía con devoción, asintiendo, exclamando «Amén» en los momentos clave. El pastor Elías, sintiéndose en la cima de su elocuencia, buscando una reacción más fuerte, una risa que confirmara su dominio sobre el auditorio, se desvió del camino. En un giro inesperado, su voz adoptó un tono más ligero, casi juguetón. Con una sonrisa socarrona que se extendía por su rostro, comenzó a hablar de los símbolos religiosos. Algunos, dijo, con un tono que denotaba un cierto desdén apenas disimulado, se aferran a un trozo de madera, a una cruz, como si tuviera un poder intrínseco, como si esa vieja pieza de madera fuera la que nos redime. Una pequeña risa nerviosa se escuchó entre las bancas, una risa que Elías malinterpretó como aprobación. Envalentonado, levantó su mano y con un gesto de desdén continuó. Una cruz, un símbolo de tortura, de sufrimiento. ¿De verdad creemos que aferrarnos a eso nos acerca a la gracia? A veces me pregunto si no seríamos más felices sin recordatorios tan gráficos de la pena. Su risa, fuerte y desinhibida, resonó en el templo, una carcajada que parecía burlarse del mismísimo símbolo central de la fe cristiana. Era una risa hueca, llena de vanidad, que parecía buscar la complicidad de la multitud en su irreverencia. Algunos feligreses rieron con él, aunque con menos convicción, contagiados por su carisma. Otros, sin embargo, se miraron entre sí. Sus sonrisas se desdibujaron, y un escalofrío helado comenzó a recorrer sus espaldas. Un silencio incómodo se apoderó de la iglesia. Elías, ajeno a la creciente inquietud, disfrutaba del eco de su propia voz, de su propia ocurrencia. Creía haber dado en el clavo, haber sido ingenioso y moderno. No sabía que acababa de abrir una puerta que jamás debió ser abierta. Este es un momento crucial en nuestra historia, un punto de inflexión que cambiará para siempre el destino del pastor Elías y de todo el pueblo. Si esta narrativa te ha atrapado y quieres saber qué sucede después, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte la continuación de esta increíble y sorprendente historia. La fe de un pueblo entero está a punto de ser puesta a prueba, y lo que viene a continuación, ni el pastor Elías, ni sus feligreses podrían haberlo imaginado jamás. En ese momento exacto, la risa del pastor Elías, que había resonado con una irreverencia escalofriante, fue instantáneamente absorbida por un silencio que se extendió como una mortaja sobre la congregación. Aquella alegría forzada, aquella complicidad arrancada a la fuerza a los fieles, se disolvió en el aire, dejando un vacío helado. La atmósfera, que un instante antes vibraba con una energía casi festiva, se transformó abruptamente. Ya no era un espacio de júbilo y devoción, sino un lugar cargado de una inquietud palpable, una opresión que se sentía en el pecho, un presentimiento oscuro que se apoderó de cada alma presente. Las miradas se cruzaban, no buscando confirmación de una broma compartida, sino de una amenaza invisible que parecía cerrar el cerco. Fue entonces cuando las luces de la iglesia, potentes focos que iluminaban el altar y cada rincón del santuario, comenzaron su danza macabra. No fue un apagón total y repentino,
sino un parpadeo errático, un titileo intermitente que parecía sincronizarse con los acelerados latidos de los corazones de los asistentes. Las bombillas, que un momento estaban encendidas, al siguiente se sumergían en una penumbra fantasmal, solo para volver a la vida con un destello febril. Los murmullos, ahogados y nerviosos, empezaron a extenderse como un reguero de pólvora entre los bancos de madera. Preguntas sin respuesta flotaban en el aire. ¿Qué pasa? ¿Es la electricidad? ¿Alguien sabe qué sucede? Pero la verdad era que nadie tenía una explicación lógica para aquella falla tan peculiar. El pastor Elías, inicialmente, intentó ignorar la anomalía. Su orgullo herido por el brusco cambio de ambiente lo impulsó a aferrarse a la normalidad, a la autoridad de su púlpito. Levantó su voz, que ahora sonaba extrañamente hueca, intentando retomar el hilo de su sermón, o lo que quedaba de él. Pero la seguridad que lo caracterizaba, esa aplomada confianza que lo había convertido en un orador formidable, comenzó a resquebrajarse. Su voz se quebró a medio discurso. Las palabras se atascaron en su garganta, y la convicción que tanto esgrimía se desvaneció como un espejismo. Al percatarse del miedo en los ojos de la gente, un miedo que no era el suyo de cada domingo, un miedo primario y genuino, y al presenciar el comportamiento cada vez más errático de las luces, una punzada de pánico atravesó su coraza de arrogancia. Ya no eran simples focos fallando. Era algo más, algo que escapaba a su control y a su entendimiento. El parpadeo se hizo más frenético, más desordenado, hasta que, de forma inexplicable, las luces del techo de la iglesia, en lugar de apagarse por completo o de fundirse, empezaron a coalescer. Imaginemos un puñado de estrellas dispersas en el cielo que de repente son atraídas por una fuerza invisible, uniéndose en un punto central. Eso fue lo que sucedió. Cada bombilla, cada foco, cada luminaria parecía converger su energía y su brillo hacia el centro exacto del santuario, justo encima del pasillo principal que conducía al altar. La luz, que antes era blanca y cálida, adquirió una intensidad inusual, casi dolorosa a la vista, transformándose en un punto de incandescencia pura, un orbe deslumbrante que lo consumía todo. Era como si el sol mismo hubiera descendido para posarse sobre la nave central de la iglesia. Pero el fenómeno no se limitó a la luz. Simultáneamente, y de manera incomprensible, la temperatura en el lugar descendió de forma drástica. El cálido ambiente mexicano de la noche fue reemplazado por un frío penetrante, un gélido aliento que no provenía de ninguna ventana abierta ni de ningún sistema de aire acondicionado. Era un frío que calaba los huesos, que erizaba la piel y que, extrañamente, no traía consigo el consuelo de una ráfaga de viento, sino la quietud de un espacio suspendido en el tiempo. Pequeñas nubes de vaho se formaron con cada respiración, testimonio de la repentina y antinatural bajada de temperatura. La congregación, que apenas unos minutos antes había estado cantando con fervor, ahora se encogía sobre sí misma, tiritando no solo por el frío, sino por el terror latente que emanaba de aquel brillante y gélido halo suspendido sobre sus cabezas. El silencio volvió a imponerse, esta vez absoluto, roto solo por los temblorosos suspiros y las pequeñas exclamaciones de asombro y miedo. El pastor Elías, con sus ojos fijos en aquel foco de luz que lo subyugaba, sintió como su mundo, su control, su fe superficial, se desmoronaban pieza por pieza. Aquella mofa, aquella risa sobre el sacrificio, ahora parecía ridículamente pequeña ante la magnitud de lo que estaba a punto de acontecer. La inquietud se había transformado en pavor.
la curiosidad en una reverencia forzada por el miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, a lo que desafiaba toda lógica y toda explicación terrenal. El aire se hizo pesado, casi irrespirable, cargado de una expectativa aterradora. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse. Todos los ojos, incluso los de Elías, estaban fijos en aquel punto de luz cenital, esperando, con la respiración contenida, la inminente revelación que sentían que estaba a punto de descender sobre ellos. Del foco de luz, que antes había sido una amalgama errática de destellos y sombras, comenzó a desprenderse lentamente una figura. Al principio su contorno era difuso, un halo de resplandor tan intenso que hacía dolorosos los ojos de cualquiera que intentara mirarlo directamente. Era una luz que, aunque cegadora, no quemaba. Más bien, producía una sensación extraña de frío en el ambiente ya gélido de la iglesia. A medida que ese brillo inicial, casi insoportable, cedía milímetro a milímetro, se fue revelando con una lentitud majestuosa la forma inconfundible de un hombre. Su descenso era grácil, casi etéreo, como si sus pies no necesitaran piso firme para sostenerse. Cada segundo que pasaba, la silueta se definía más y más, hasta que ya no hubo duda. Un ser tangible y real estaba materializándose ante todos ellos, bajando del mismo techo como si desafiara toda ley física conocida. Las luces de la iglesia, que todavía parpadeaban débilmente, finalmente se apagaron por completo, sumiendo el vasto espacio en una penumbra artificial, interrumpida únicamente por el resplandor que emanaba de la figura central. Este acto pareció acentuar aún más la aparición, haciendo que cada detalle, cada pliegue de su vestimenta, se destacara con una claridad sobrenatural. Era Jesús. La afirmación resonó en la mente de cada persona en el templo, una verdad ineludible que cortaba el aliento y paralizaba el corazón. Su presencia era imponente, una majestuosidad que abrumaba, pero al mismo tiempo transmitía una serenidad profunda, casi melancólica. Vestía una túnica de un blanco inmaculado, no un blanco opaco, sino uno que parecía absorber y reflejar la luz del propio ser. Sus manos, que colgaban a los costados, eran visibles, y a pesar de la distancia y el temor reverencial, muchos pudieron percibir la marca inconfundible de las heridas, los estigmas que el dolor había dejado. Su rostro, aunque irradiaba una luz suave y reconfortante, era humanamente reconocible, con rasgos que muchos habían visto en incontables representaciones artísticas, pero nunca con una vida tan palpable, tan real. Una barba corta y un cabello castaño oscuro caían sobre sus hombros, enmarcados por ese halo interior que definía su divinidad. La congregación, antes sumida en un silencio inquietante, ahora contenía la respiración colectiva. Un terror reverencial se apoderó de cada alma. Algunos se aferraban a los bancos, otros se arrodillaban instintivamente, sin saber muy bien por qué, solo impulsados por una fuerza que trascendía su voluntad. Los murmullos de preocupación se transformaron en un silencio asfixiante, pesado, interrumpido solo por los ocasionales sollozos ahogados de quienes no podían contener la emoción que les desbordaba. Era un momento que desafiaba la razón, un suceso que reescribiría la historia personal de cada testigo. El pastor Elías, que hasta hace unos instantes había sido el centro de atención, el orador carismático e irreverente, fue el primero en reconocer la figura con una claridad abrumadora. Las palabras que había pronunciado, la risa burlona sobre la cruz, resonaron en sus oídos con una fuerza destructora. Su arrogancia, esa coraza de orgullo que había cultivado durante años,
se desvaneció por completo en un instante, hecha añicos por la simple presencia de aquel de quien se había mofado. De pronto, el aire se le hizo denso, y un miedo que nunca antes había conocido, un terror primigenio y absoluto, lo invadió. Ya no era un miedo a lo desconocido, sino a la vergüenza más profunda, a la confrontación de su propia insignificancia y pecado ante la pureza inmaculada. Sus rodillas, que antes parecían inquebrantables, cedieron. Cayó al suelo, no por debilidad física, sino por el peso aplastante de su transgresión. Su cuerpo se desplomó como un títere al que le cortan las cuerdas, sus manos cubriendo su rostro, como si tratara de esconderse de la mirada que sabía que recaería sobre él. Era incapaz de levantar la vista, de enfrentar lo que había invocado con su irreverencia. Su lengua, tan ágil y persuasiva momentos antes, se había vuelto pesada e inútil en su boca. Ni un solo balbuceo escapaba de él, solo el temblor incontrolable de su cuerpo. La conmoción general se extendió como una onda expansiva por toda la iglesia. Al principio, la gente había estado en shock, procesando lo que sus ojos veían. Pero una vez que la comprensión de quién estaba allí se asentó, las reacciones fueron tan diversas como abrumadoras. Algunos, impulsados por un pánico irracional, intentaron huir hacia las puertas, tropezando en la oscuridad solo para detenerse, petrificados por la imposibilidad de moverse, como si una fuerza invisible los retuviera. Otros, la mayoría, cayeron de rodillas, postrándose en adoración, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de pena, sino de éxtasis y asombro, de una experiencia que trascendía toda lógica. Susurros de incredulidad se mezclaban con oraciones espontáneas, elevadas con urgencia y devoción. Había quienes simplemente miraban fijamente, sus ojos bien abiertos, incapaces de apartar la vista de la figura central. Sus mentes luchaban por reconciliar la realidad con lo inimaginable. ¿Era un sueño? ¿Una visión colectiva? La tangibilidad de la figura, el calor que emanaba, la innegable presencia, disipaba cualquier duda. Los niños, aunque asustados, se aferraban a sus padres, pero sus ojos inocentes también estaban fijos en la luz, como si reconocieran algo más allá de la comprensión adulta. El aire se saturó con la mezcla de emociones humanas: miedo, asombro, adoración, remordimiento y una esperanza naciente que comenzaba a abrirse paso a través de la densa atmósfera de la incredulidad. Era un momento de inflexión, una manifestación divina que marcaría para siempre la vida de cada individuo presente en aquella iglesia. La presencia de Jesús no era una mera ilusión, era una verdad aplastante, una visita que había interrumpido el curso ordinario de una noche de sermones para impartir una lección que nadie olvidaría jamás. La presencia de Jesús, tan real y palpable, suspendida en el aire sobre el púlpito, no solo desató una tempestad de emociones en la congregación, sino que también ejerció un poder sobre el pastor Elías que trascendía cualquier experiencia terrenal. En medio del caos silente de la iglesia, con la figura divina irradiando una luz serena, los ojos de Jesús se posaron lenta pero inevitablemente sobre Elías. No hubo una palabra, ningún reproche audible, solo el peso de esa mirada. Era una mirada que atravesaba el alma, despojando al pastor de todas sus defensas, de cada capa de orgullo y autoengaño que había acumulado a lo largo de su vida. No había ira en esos ojos, no el fuego de la condena, sino una tristeza tan profunda, tan vasta, que Elías la sintió como si fuera su propia pena, multiplicada por 1000. Era una compasión inmensa, una pena por el camino que su siervo había elegido, por la ligereza con la que había tratado lo sagrado.
Elías, aún postrado, con el rostro oculto entre sus manos temblorosas, percibió esa mirada como un rayo que lo desnudaba. Cada fibra de su ser gritaba bajo el escrutinio silencioso. La tristeza de Jesús no era la de un juez implacable, sino la de un padre que ve a su hijo desviarse, un dolor que invitaba al arrepentimiento más profundo. En ese instante su mente se convirtió en un torbellino de recuerdos. Vio su juventud, su ferviente vocación, los años de servicio humilde y desinteresado. Pero luego, como sombras proyectadas por una luz implacable, aparecieron las escenas de su declive. El primer aplauso que alimentó su ego, el sermón que preparó más para impresionar que para instruir, la sonrisa forzada ante las adulaciones, el desprecio sutil hacia los que consideraba menos elocuentes o exitosos, las palabras que había pronunciado, la risa burlona sobre la cruz, resonaron en sus oídos con una fuerza destructora. Su arrogancia, esa coraza de orgullo que había cultivado durante años, se desvaneció por completo en un instante, hecha añicos por la simple presencia de aquel de quien se había mofado. De pronto, el aire se le hizo denso, y un miedo que nunca antes había conocido, un terror primario y absoluto, lo invadió. Ya no era un miedo a lo desconocido, sino a la vergüenza más profunda, a la confrontación de su propia insignificancia y pecado ante la pureza inmaculada. Sus rodillas, que antes parecían inquebrantables, cedieron. Cayó al suelo, no por debilidad física, sino por el peso aplastante de su transgresión. Su cuerpo se desplomó como un títere al que le cortan las cuerdas, sus manos cubriendo su rostro, como si tratara de esconderse de la mirada que sabía que recaería sobre él. Era incapaz de levantar la vista, de enfrentar lo que había invocado con su irreverencia. Su lengua, tan ágil y persuasiva momentos antes, se había vuelto pesada e inútil en su boca. Ni un solo balbuceo escapaba de él, solo el temblor incontrolable de su cuerpo. La conmoción general se extendió como una onda expansiva por toda la iglesia. Al principio la gente había estado en shock, procesando lo que sus ojos veían. Pero una vez que la comprensión de quién estaba allí se asentó, las reacciones fueron tan diversas como abrumadoras. Algunos, impulsados por un pánico irracional, intentaron huir hacia las puertas, tropezando en la oscuridad solo para detenerse, petrificados por la imposibilidad de moverse, como si una fuerza invisible los retuviera. Otros, la mayoría, cayeron de rodillas, postrándose en adoración, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de pena, sino de éxtasis y asombro, de una experiencia que trascendía toda lógica. Susurros de incredulidad se mezclaban con oraciones espontáneas, elevadas con urgencia y devoción. Había quienes simplemente miraban fijamente, sus ojos bien abiertos, incapaces de apartar la vista de la figura central. Sus mentes luchaban por reconciliar la realidad con lo inimaginable. ¿Era un sueño? ¿Una visión colectiva? La tangibilidad de la figura, el calor que emanaba, la innegable presencia, disipaba cualquier duda. Los niños, aunque asustados, se aferraban a sus padres, pero sus ojos inocentes también estaban fijos en la luz, como si reconocieran algo más allá de la comprensión adulta. El aire se saturó con la mezcla de emociones humanas: miedo, asombro, adoración, remordimiento y una esperanza naciente que comenzaba a abrirse paso a través de la densa atmósfera de la incredulidad. Era un momento de inflexión, una manifestación divina que marcaría para siempre la vida de cada individuo presente en aquella iglesia. La presencia de Jesús no era una mera ilusión.
era una verdad aplastante, una visita que había interrumpido el curso ordinario de una noche de sermones para impartir una lección que nadie olvidaría jamás. En lo más profundo de la mente de Elías, mientras la mirada de Jesús se anclaba en él, una voz comenzó a resonar. No era una voz audible para los oídos humanos, ni para la congregación expectante, sino una resonancia psíquica, una vibración que calaba hasta los huesos de su ser. Era suave, pero poseía una autoridad innegable, una dulzura que quemaba más que cualquier reproche audible. «Elías», dijo la voz, «mi amor y sacrificio, que una vez fue el núcleo de tu mensaje, ¿dónde ha quedado? ¿Has olvidado el camino estrecho por la senda ancha del aplauso humano? Mi cruz, de la que te mofaste, ¿no fue acaso el puente hacia tu redención y la de tantos otros? Tu orgullo, como una densa niebla, ha oscurecido la verdad en tu corazón. ¿No es más grande aquel que sirve con humildad que aquel que busca su propia gloria? Cada palabra de esa voz interna era un recordatorio lacerante, una punzada que reabría las heridas de su conciencia. Elías sintió que el tiempo se detenía, que solo existían él y esa voz, esa mirada. La verdad de sus acciones se desplegaba ante él con una nitidez dolorosa. Había deshonrado no solo la cruz, sino la esencia misma del amor incondicional que representaba. Su corazón se encogía de un arrepentimiento profundo, un dolor que superaba cualquier agonía física. Los demás en la iglesia, aunque no escuchaban la voz, percibían la intensidad de la conexión entre el pastor postrado y la figura celestial. Podían sentir el peso de la advertencia divina, la profunda tristeza que emanaba del Mesías. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de muchos, una comprensión tácita de que estaban siendo testigos de una corrección divina, de una lección que se impartía no solo a Elías, sino a todos los presentes. Era una advertencia silenciosa pero poderosa, que recordaba a cada alma la santidad de su fe y el peligro del orgullo desmedido. El aire vibraba con una energía que era a la vez divina y profundamente humana, un punto de inflexión en la historia de esa comunidad. Jesús, observando al pastor Elías postrado y tembloroso, realizó un gesto que trascendió cualquier palabra. Lentamente, con una gracia que contrastaba con la angustia que invadía el templo, extendió una de sus manos hacia el hombre caído. No había en esa acción ni un atisbo de reproche, ni la menor señal de condena. Era una extensión de pura invitación, un llamado mudo a la humildad, al arrepentimiento genuino que el alma de Elías clamaba en silencio. Era una mano abierta, una oferta de redención que parecía desafiar la gravedad de su pecado. La luz que emanaba de él se intensificó sutilmente, envolviendo en un halo de esperanza el espacio entre la figura divina y el pecador arrepentido. Elías, a pesar del terror que aún le atenazaba y de la vergüenza que lo consumía, sintió una fuerza inexplicable que lo impulsó a levantar la vista. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas y suplicantes, se encontraron con la palma extendida de Jesús. Y ahí, justo en el centro de esa palma, una visión grabada de manera indeleble, una cicatriz profunda y gloriosa, la marca de la cruz. No era una herida fresca, sino un emblema eterno de sacrificio, amor y redención. La imagen lo golpeó con la fuerza de un rayo, una revelación que disolvió los últimos vestigios de su negación. En ese instante, la magnitud de su error se hizo dolorosamente clara. Cada burla, cada chiste irreverente sobre el sufrimiento de Cristo en la cruz, resonó en su mente como una condena autoinfligida. Había ridiculizado justo aquello que lo salvaba, la prueba máxima de un amor incondicional que él, en su ceguera y soberbia, había despreciado.
la hipocresía de su vida, los años de predicar una fe que no había vivido plenamente, se desenrollaron ante sus ojos mentales. Un gemido escapó de sus labios, un sonido gutural de dolor y quebranto. Con una voz que se quebraba por la emoción, áspera y apenas audible al principio, Elías comenzó a hablar. «Perdón», susurró, y luego, con cada palabra, la confesión se hizo más fuerte, más clara, penetrando el silencio reverente de la iglesia. «Oh, perdón, Señor, he sido un necio, un orgulloso. Me he reído de tu sacrificio, de tu amor. He buscado mi propia gloria y he trivializado tu dolor». Las palabras brotaban de su alma, crudas y honestas, empapadas de un arrepentimiento que sentía hasta la médula de sus huesos. «He hablado con ligereza de lo más sagrado, de tu cruz, de tu sangre derramada por mí. Perdóname a mí, Señor, y perdonen ustedes, hermanos, por mi soberbia, por mi blasfemia». Se golpeaba el pecho suavemente con su mano libre, como queriendo extirpar el mal que había anidado en su corazón. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora estaba bañado en lágrimas, el reflejo de un hombre completamente quebrado y, a la vez, renacido. La congregación, inicialmente atónita por la intensidad del momento y por la confesión pública de su pastor, comenzó a reaccionar. Las lágrimas que corrían por los rostros de muchos no eran solo de asombro por la presencia divina, sino también de una profunda empatía por el arrepentimiento sincero de Elías. Se escucharon murmullos de alivio y esperanza, como el suave murmullo de un río que vuelve a su cauce. La autenticidad de su dolor era palpable, y el aire que antes estaba cargado de tensión y miedo, ahora se llenaba de una sanadora promesa de perdón. Algunos se secaban las lágrimas, otros se abrazaban, sintiendo cómo la carga que habían llevado en silencio, el peso de la incertidumbre sobre la fe de su líder, se disipaba. La confesión de Elías no solo lo estaba liberando a él, sino que también estaba abriendo un camino de sanación para toda la comunidad que lo escuchaba. Las palabras del pastor, una súplica desgarradora y real, resonaban con la verdad que todos anhelaban escuchar. Su caída había sido pública, y ahora su levantamiento comenzaba de la misma manera ante aquel que todo lo ve y todo lo perdona. Era un momento de purificación colectiva, un antes y un después para cada alma presente en esa iglesia. La oscuridad que había intentado engullir su fe se disipaba, abriendo paso a la luz de una nueva comprensión y a la posibilidad de una redención auténtica, no solo para el pastor, sino para toda la comunidad que había sido testigo de su transgresión y ahora presenciaba su sincero quebrantamiento. El pastor Elías, una vez un hombre de paja inflado por el orgullo, se revelaba ahora como un ser humano falible, pero con un corazón genuino que había sido tocado por la gracia divina. Su voz, aunque todavía temblorosa, ahora portaba la fuerza de la verdad, una verdad desnuda que resonaría en esa iglesia por las generaciones venideras. La atmósfera, de repente, se sintió más ligera, impregnada de una paz profunda que solo la vulnerabilidad y el arrepentimiento pueden traer. Era el comienzo de una transformación que nadie, ni siquiera Elías, podía haber imaginado en sus sueños más salvajes. La figura de Jesús, que hasta entonces había sostenido una mirada de tristeza inmensa sobre el pastor Elías, finalmente alzó su cabeza y, con un movimiento solemne, abrió sus labios. Una voz que no era ni fuerte ni débil, sino que resonaba en el alma de cada persona presente con una claridad asombrosa, llenó el templo.
No era un sonido que se oyera con los oídos, sino uno que se sentía en el pecho. Una vibración que armonizaba con el latido más profundo del corazón. La humildad comenzó, y cada palabra parecía tejerse con hilos de luz. No es debilidad, sino la verdadera fortaleza del espíritu. El servicio no es para el engrandecimiento propio, sino el reflejo del amor incondicional que he mostrado por vosotros. Sus palabras fluyeron como un bálsamo para las almas heridas, cada sílaba cargada de una verdad eterna que se grababa a fuego en el corazón de los oyentes. Habló del amor, no como un sentimiento efímero, sino como una fuerza transformadora, el cimiento sobre el cual se construyen vidas y comunidades verdaderas. Mi cruz, continuó, y su voz no tenía reproche, sino una infinita compasión. Es un símbolo de sacrificio, no de burla, un recordatorio de que en el acto más grande de humildad reside la salvación eterna. Mientras hablaba, una energía palpable emanaba de él, una presencia que no solo llenaba el espacio físico, sino que saturaba cada rincón del ser de quienes lo escuchaban. Era una fuerza sanadora, como un río de luz líquida que fluía a través de la congregación. Las heridas emocionales, esas cicatrices invisibles que muchos llevaban en sus corazones, comenzaron a cerrarse. La ansiedad, el resentimiento, el dolor acumulado por años de penas y desilusiones se disolvían en la luz de su presencia. Algunos sintieron un calor reconfortante extenderse por sus cuerpos, mientras que otros experimentaron una oleada de paz que los envolvió por completo. Dolores crónicos que habían persistido durante décadas, molestias físicas que atormentaban a los fieles, parecieron desvanecerse, reemplazados por una ligereza y una sensación de bienestar desconocidas. Una mujer con severas dolencias en la espalda se enderezó, sus ojos llenos de lágrimas al sentir cómo el peso se levantaba de ella. Un hombre que había luchado con la amargura hacia un familiar sintió su corazón ablandarse, el perdón floreciendo en su interior. La iglesia, antes un lugar de asombro y miedo, se había transformado en un santuario de curación y consuelo. Un espacio donde el milagro se manifestaba en la forma más íntima y personal. El impacto sobre el pastor Elías fue, sin duda, el más profundo. Las palabras de Jesús no solo penetraron en su mente, sino que resonaron en lo más hondo de su ser, purificando cada fibra de su espíritu. La vergüenza que lo había postrado, el remordimiento que lo ahogaba, se desvanecieron. No porque sus pecados fueran perdonados sin más, sino porque la luz de la verdad había llegado a su corazón, revelando la senda del arrepentimiento genuino. Se sintió renovado, purificado, como si un peso de siglos se hubiera levantado de sus hombros. Su corazón, antes endurecido por el orgullo y la vanidad, ahora latía al compás de una humildad sincera y un amor puro. No por sí mismo, sino por la congregación, por la fe y por el mensaje que había llegado a ridiculizar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no eran de humillación, sino de liberación y gratitud. Levantó la vista y en los ojos de Jesús no encontró condena, sino un amor tan vasto y comprensivo que lo abrumó. Era una mirada que decía: «Te entiendo, te perdono y te levanto». Entonces algo extraordinario comenzó a suceder entre la congregación. Inspirados por la presencia de Jesús y por la transformación visible de Elías, varios miembros de la iglesia, uno a uno, empezaron a moverse. Se acercaron al lugar donde el pastor aún estaba arrodillado, no con juicio, sino con una empatía profunda. Una anciana, con el rostro surcado por las arrugas de la vida, pero con una luz renovada en los ojos, fue la primera.
Extendió su mano temblorosa y tocó suavemente el hombro de Elías, como un gesto de consuelo y aceptación. Un joven, que antes había admirado ciegamente la elocuencia de Elías, ahora se arrodilló junto a él, ofreciéndole su apoyo silencioso. Un hombre de negocios, conocido por su temperamento áspero, se acercó con lágrimas en los ojos y le ofreció un abrazo, un gesto de perdón y solidaridad. No eran solo palabras lo que se ofrecía, sino un apoyo genuino, una red de esperanza tejida por la compasión y la fe compartida. Cada gesto, cada mirada, era un bálsamo para el alma de Elías, reforzando la idea de que no estaba solo en su camino de arrepentimiento y redención. La congregación, que había sido testigo de su caída, ahora era testigo de su elevación. Y en ese acto de vulnerabilidad y aceptación mutua, se forjó un vínculo de comunidad y amor que trascendía cualquier sermón o doctrina. Lo que había comenzado como una burla, una irreverencia que invitó a la manifestación divina, se había transformado en una lección de humildad y una demostración del poder del perdón y la gracia, un evento que forjaría a fuego la nueva misión de Elías y el corazón de su iglesia. El aire vibraba con una mezcla de gratitud y una fe renovada, sólida y profunda, que dejaría una marca imborrable en todos y cada uno de los presentes. La presencia de Jesús, tan real y palpable, comenzó a desvanecerse de la misma manera tranquila y serena en que había aparecido. No hubo estruendo, ni ráfaga de viento, solo un suave y gradual retroceso de la luz que lo envolvía. La figura, desde sus pies hacia arriba, empezó a diluirse en el brillo etéreo del que había emergido, como si se disolviera en la esencia misma de la luz. Era una partida tan llena de paz como su llegada, dejando en el templo no un vacío, sino una plenitud asombrosa. El epicentro del brillo, aquel vórtice de luz que había sido la puerta entre dimensiones, se contrajo lentamente, como un sol poniente que se guarda en el horizonte, hasta que solo quedó el resplandor normal de las luces de la iglesia, aunque ahora parecían imbuidas de una calidad diferente, más cálida, más significativa. La congregación observaba en un silencio reverencial, sus ojos fijos en el punto donde Jesús había estado, sus corazones latiendo con una mezcla de aturdimiento, asombro y una paz inconmensurable. Las últimas volutas de luz se disiparon, y el aire, aunque sin la presencia física, aún vibraba con la resonancia de lo sagrado. Una vez que la maravillosa figura de Jesús se hubo desvanecido por completo, dejando tras de sí un aura de trascendencia, la iglesia quedó sumergida en un silencio profundo, pero no un silencio de vacío, sino uno de contemplación y asimilación. Fue entonces cuando las lenguas se desataron, no con el bullicio habitual, sino con testimonios susurrados, cargados de emoción y devoción. Una mujer de mediana edad, que había llegado con una cojera crónica que le impedía caminar sin dolor, se levantó de su asiento y dio unos pasos vacilantes, luego más firmes. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras exclamaba, con la voz ahogada por la emoción, que su dolor había desaparecido. «Mi pierna está curada, ya no duele», repetía ante la mirada atónita de sus vecinos. Otro hombre que había luchado durante años contra una profunda depresión se encontró con una ligereza en el pecho que no recordaba haber sentido jamás. Describió cómo, durante la presencia de Jesús, una calidez se había extendido por su cuerpo, disipando la oscuridad que lo asediaba. No eran solo curaciones físicas, eran liberaciones emocionales y espirituales. Familias que habían estado distanciadas por rencores antiguos sintieron un impulso inexplicable de reconciliación.
sus corazones ablandados por la experiencia compartida. Los rostros de muchos reflejaban una nueva comprensión, una fe renovada y profunda, como si las escamas hubieran caído de sus ojos. Hablaban de una certeza que antes no poseían, de una conexión íntima con lo divino que había trascendido la razón. Los murmullos de asombro y gratitud llenaron el espacio, cada testimonio sumándose a la impresionante narrativa de lo que acababa de ocurrir. En medio de este torbellino de emociones y milagros personales, el pastor Elías, ahora un hombre radicalmente transformado, se puso de pie. Su figura, antes erguida con arrogancia, ahora exudaba una humildad palpable. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas de arrepentimiento y gratitud, brillaban con una luz nueva, una luz de comprensión genuina. Subió al púlpito, no con la elocuencia calculada de antes, sino con una sobriedad y una sinceridad que conmovieron a todos. Con voz quebrada, pero firme, comenzó a hablar. «Hermanos y hermanas», dijo, y su voz no era la del predicador elocuente que solían escuchar, sino la de un hombre que había sido quebrado y reconstruido. Lo que acabamos de presenciar, lo que he vivido, es una lección que jamás olvidaré. Mi corazón estaba lleno de orgullo, mi mente de vanidad. Me reí de la cruz, me reí del sacrificio más grande, y el Señor, en su infinita misericordia, vino a mostrarme la magnitud de mi error. No soy digno, pero Él me ha tocado. Él les ha tocado. Continuó su testimonio, sin ocultar su vergüenza pasada, pero enfatizando la importancia de una fe genuina. Una fe que no se basa en el espectáculo o en la elocuencia humana, sino en la humildad, el servicio y el amor incondicional. Sus palabras ya no eran florituras retóricas, sino verdades profundas extraídas de la experiencia más trascendental de su vida. Habló de cómo su visión del ministerio había cambiado, de cómo ahora comprendía que el verdadero poder no residía en su capacidad para impresionar, sino en su voluntad de servir, de guiar a la congregación hacia una relación auténtica con Dios. La congregación escuchaba atenta, absorta. Cada palabra de Elías resonaba con una nueva autoridad, la autoridad de quien ha conocido lo divino de primera mano y ha sido transformado por ello. Era un testimonio de redención que les recordaba a todos la posibilidad de una renovación personal y colectiva, sin importar la profundidad de los errores pasados. El evento de aquella noche, la visita de Jesús y la transformación del pastor Elías, dejó una marca indeleble en la iglesia y en toda la comunidad. Lo que antes había sido una congregación más, vibrante sí, pero quizás un tanto superficial en su fervor, se convirtió en un verdadero faro de fe y humildad. La historia se extendió rápidamente, trascendiendo las fronteras del pequeño pueblo, llegando a oídos de innumerables personas que anhelaban una conexión más profunda y auténtica con lo divino. La iglesia se llenó, no solo de los antiguos fieles, sino de curiosos, escépticos y, sobre todo, de buscadores. Acudían de todas partes, atraídos por el relato de un milagro, pero se quedaban por la atmósfera de amor, aceptación y humildad que ahora impregnaba cada rincón del templo. Elías, el pastor Elías, se había convertido en un símbolo viviente de la redención, un ejemplo de cómo la gracia divina puede cambiar un corazón arrogante en uno rebosante de compasión. Su predicación se volvió más sencilla, más directa, centrada en el mensaje de amor, perdón y la importancia de la cruz, el mismo símbolo que había osado ridiculizar. Ya no buscaba la ovación, sino la genuina conversión de las almas. La iglesia se convirtió en un refugio para los perdidos,
un hospital para los heridos y una escuela para aquellos que deseaban profundizar en su fe. El legado de aquella noche trascendió las paredes del templo, extendiéndose por la comunidad, inspirando actos de bondad y servicio desinteresado. La gente del pueblo, testigo de la profunda transformación, comenzó a vivir una fe más activa, más consciente de su impacto en el prójimo, impulsada por el recuerdo imborrable de aquella noche en que el cielo se abrió y el amor divino descendió entre las luces. El pastor Elías, con el corazón humilde y el espíritu renovado, dedicó el resto de su vida a predicar un mensaje que trascendía las meras palabras. Ya no era el orador carismático que buscaba la aprobación de la multitud o el líder orgulloso que se deleitaba en su propia elocuencia. Ahora era un siervo, un testimonio vivo del poder transformador de la humildad, el arrepentimiento y el amor incondicional. Su propia historia, la de un hombre que se había reído de la cruz y había sido confrontado por la presencia divina, se convirtió en el pilar de cada sermón, en la esencia de cada enseñanza. Compartía su caída con una honestidad brutal, no para buscar lástima, sino para ilustrar la profundidad del perdón y la gracia. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la autenticidad de la experiencia vivida, cargada de una sabiduría que solo el sufrimiento y la redención pueden otorgar. La Iglesia, que había sido escenario de tal milagro, experimentó un renacimiento espiritual sin precedentes. No se trataba de un crecimiento numérico superficial, sino de una profunda transformación en la calidad de la fe de sus miembros. Las reuniones dejaron de ser simples servicios para convertirse en encuentros genuinos con lo sagrado, donde la devoción era palpable y el amor fraternal se vivía en cada interacción. Se convirtió en un faro de fe auténtica, no solo en la pequeña comunidad, sino en todo México, atrayendo a personas de pueblos lejanos que buscaban esa misma conexión profunda y sincera. La gente venía, no solo a escuchar al pastor Elías, sino a ser parte de una comunidad que había presenciado lo incomprensible y que ahora vivía de acuerdo con esa verdad. El impacto del evento trascendió los muros de la iglesia y se extendió por toda la comunidad circundante. La experiencia de la intervención divina dejó una huella imborrable en el tejido social. La bondad se volvió más común, los actos de compasión se multiplicaron y la ayuda mutua floreció entre los habitantes. Vecinos que antes apenas se saludaban, ahora compartían sus cargas y celebraban sus alegrías. Las disputas se resolvían con mayor empatía y la generosidad se convirtió en una norma. Las escuelas locales, los mercados e incluso las conversaciones cotidianas reflejaban un cambio sutil pero profundo en la perspectiva de la vida. El miedo y la desconfianza disminuyeron, siendo reemplazados por una sensación de unidad y propósito compartido. Se podía sentir en el aire una energía diferente, una atmósfera de esperanza y entendimiento mutuo que antes no existía. La historia del pastor Elías y el descenso de Jesús se transmitió de boca en boca, de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda local, un recordatorio constante de que la fe no es un dogma rígido, sino una relación viva y dinámica. Se enfatizaba una y otra vez que el verdadero poder no reside en la elocuencia de las palabras, en la grandiosidad de los templos o en la popularidad de un líder, sino en la pureza del corazón, en la humildad que precede al arrepentimiento y en el amor que se extiende sin límites. La enseñanza principal era que incluso el más orgulloso puede ser transformado
y que la gracia divina está siempre disponible para aquellos que están dispuestos a reconocer sus errores y a abrir sus corazones. Este extraordinario suceso sirvió como un espejo para toda la comunidad, reflejando la importancia de la humildad como la verdadera puerta de entrada a la sabiduría y a la conexión con lo divino. El amor divino, tan inmenso y misericordioso, fue la fuerza que catalizó esta metamorfosis, demostrando que un solo acto de arrepentimiento genuino y profundo tiene el poder no solo de transformar a un individuo, sino de irradiar esa luz a toda una comunidad, sanando heridas, restaurando la fe y elevando el espíritu colectivo. La vida del pastor Elías se convirtió en la prueba viviente de que en el camino de la fe, la autenticidad y la vulnerabilidad son los senderos que conducen a la verdadera iluminación. Así, la iglesia de ese pequeño pueblo mexicano, una vez testigo de la soberbia humana y la majestuosidad divina, se erigió como un monumento a la esperanza, un lugar donde el eco de la risa de un predicador se había ahogado en el sonido del arrepentimiento, y donde la luz de la verdad había descendido para transformar para siempre. La historia perduraría, no solo como un relato de lo inexplicable, sino como una guía para aquellos que buscan encontrar el amor y la humildad en sus propios corazones. Hemos llegado al final de esta increíble historia, amigos. La lección que nos deja es profunda e imperecedera. Nos invita a reflexionar sobre la humildad, el arrepentimiento y la infinita misericordia. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en esa iglesia aquella noche? ¿Cómo crees que habría cambiado tu vida? Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Nos encantaría escuchar tu perspectiva. Si esta historia te ha tocado el corazón y crees en el poder de la fe y la transformación, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Pronto tendremos un nuevo relato que te hará reflexionar aún más sobre el poder de lo divino en nuestras vidas. No te lo pierdas. Hasta la próxima.